Hola, buenos días si nos está escuchando en la mañana, buenas tardes si ya es después del mediodía y buenas noches si ya están listos para dormir y ya no hay sol. Este es un programa más de su programa Los Bateadores y no estoy sola, tengo a Emma, Hola. a Elliot y a mi hermana Mariajo. Diga hola Mariajo, saluden a Mariajo. Listo, bueno, gracias por escucharnos. Vamos con este nuevo inning. Hasta la vista. Esa intro me da una contusión cada vez que la escucho, mae. Está demasiado bonita. A mí me hace odiar aún más el preescolar. Bateadores, por favor, mamadores, por favor, escriban pensé aquí. Que iba a decir, me hace odiar cada vez más a Maricruz y yo a Manuel. ¡Wow! Mamadores, por favor, sigan votando para que yo siga. Esto escaló de 0 a 100, así es como, esto me hace odiarla más, así como algo que se le puede sumar. No, mamadores, por favor, sigan apoyándome para que yo vuelva a hacer el saludo la semana entrante y así. No. Solo, Si ustedes ponen, solo escriban, por favor, que Maricruz siga haciendo el solo pongan saludo. como esa intro no nos gusta y nos hacemos cargo. Team Mari. No, ya hablando en serio, vamos a tocar un tema muy serio hoy. Vamos a hablar de algo que nunca nadie ha hablado, pero ustedes, como mamadores, lo necesitan. ¿Les ha llegado una orden judicial? No se llama así, ¿verdad? Un embargo. ¿Les ha llegado un embargo? Pusieron a la millonaria a hablar de deudas. No puede trabajar en Experian porque tiene el crédito manchado. Yo me encargo, amor, yo soy el pobre. Vamos a ver. ¿Está harto de que lo llamen de un número privado Sí. y que le digan que es de Creomatic? O el número privado y uno contesta y no dicen nada. ¿Está cansado Solo que para le ver digan si uno sí está contestando el teléfono. que le van a embargar todos sus bienes a pesar de que usted no tiene ninguno? Sí. ¿Está harto de que le digan aporte un monto de 1,000 colones al menos para poder reactivar su cuenta, aún a sabiendas de que usted lleva 7 años sin pagar? No tengo ni 1,000. ¿Sacó usted un PlayStation 3? Ya vamos por el PlayStation 5. Y no ha pagado ni 10,000 colones todavía. Estas son las dudas. ¿Qué puede hacer usted en este caso? Hoy trajimos a una experta. Ella trabajó mucho Vamos a tiempo. dejar a la experta hablar. Siempre nos pasa lo mismo. Hay que presentarla. Ella trabajó mucho tiempo en la banca estadounidense, es la que realiza las cartulinas de Daniel Suchat. Ella es una experta en este tema. Les presentamos a María José Arias Baglio. Fuerte el aplauso para María José. Gracias. Adelante, María. Hola, ok. ¿Para qué la vamos a dejar hablar? Vea. No, es que, No seamos, bueno, no seamos a ver, grosos. está bien. Yo voy a hablarles de lo que son los embargos, de lo que son las notificaciones judiciales, los procesos judiciales, el crédito manchado y qué se puede hacer en esos casos. Pero, si quiere, empezamos con las preguntas, que ya es lo que vi. la gente va a decir, ¿por qué la hermana de Maricruz nos va a hablar de embargos? Sí, también, yo soy abogada y me dedico a lo que son cobros judiciales y ayudarle a personas que están en problemas por deudas a salir de la situación. Eso sonó como que es mafiosa. Yo le ayudo a salir usted de sale esa de- con deuda. usted sale Va. de las deudas con su salario, pero yo le ayudo a que su vida sea un poquito más fácil y, digamos, a ordenar, por decirlo así, y poner prioridad a las cosas importantes. Entonces, si quieren, me preguntan. Además, también va a compartir historias muy bonitas de nuestra infancia, porque por eso somos hermanas. No, mentira, la Maggie. Eso sí en la casa, ella también. Eso sí. Ese sí. Wow. Mira, como si lo iba a hacer. No, yo ya Yo veo veo por como qué, si porque lo usted hace. es tan seria, María José, o sea, como le chupa el placer a la vida. ¿No? María José se lo devuelve, no yo. Ella dijo que ella por puede eso ocupa hacerlo. como una pausa de usted, Maricruz.
Ah, Casi le casi, decía casi, José. María José, otra Ya vez. cerca la Cele. Pero una pregunta. Porque hay un montón de mitos acerca de como los embargos y cómo funciona la legalidad de todas estas prácticas abusivas que tienen las compañías. Que es como la práctica más común que uno les puede decir como, hey, compa, usted no puede estar haciendo esto y que tenga un efecto duradero. Ok, digamos, el embargo, cuando a vos te llaman y te dicen, es que le voy a embargar todo ya, que pasa mucho. Fijo. Entonces te llaman y te dicen, es que si usted no paga 30,000 colones hoy, lo voy a embargar. Y le van a embargar todo. Entonces, eso no es así. Oh. Antes de poder embargarte, tienen que haber un proceso judicial. Y el juez es el que tiene que decir que te va a embargar. Entonces, no es como que cualquiera de estas entidades te llama y te dice, lo voy a embargar ya, si usted no paga ya. Mentira. Probablemente sí va a llegar el embargo en algún momento. Ajá, pero no es como que ya el MAE está apretando enter para embargarme el Exactamente, salario. porque además ellos no tienen la potestad de embargarte el salario. Solo un juez puede hacer eso. Antes de poder embargarte el salario, tienen que poner la demanda, se le tiene que dar trámite y todo el asunto. Entonces, digamos, y el tiempo es muy largo. Desde que meten la demanda hasta que te puedan embargar, pasan varios meses. María, ¿verdad que ellos hacen eso como para que uno pague y activen algo? Exactamente, digamos, pasa mucho que cuando tenés una deuda que decía Emma, o sea, hace 7 años no la paga, entonces le dicen, paguen 1,000 colones para que la active. Porque usted va a querer activar una deuda que ya está prescrita. ¿Qué es prescrito? Prescrita es cuando ya la deuda se murió, por decirlo así. Es como los productos de oferta del más por menos, ya está vencido. Exactamente. O sea, Entonces, las deudas prescriben a los 4 años. Yo tengo que hacer unas vueltas entonces. el problema es eso, que las entidades como confunden a la gente para que uno pague y las activa. Entonces como reactiva, ya es, ¡ja! No la venció. Está a punto de vencerse, pero estos 30,000 le dieron vida. Pero yo solo le aboné 1,000 y es como, "Oh, ahora tiene que pagar los 3 millones. Algo así. Wow. Son unos tramposos. Y eso no es, bueno, claramente es éticamente cuestionable, pero no es como no se podría llamar hasta ilegal. Es que no es ilegal porque usted está pagando esos 30,000 colones de manera voluntaria. Exactamente. O sea, ellos te están diciendo, pague 30 para que usted reactive su deuda y usted está yendo a pagar los 30 para reactivar su deuda. Entonces, Sí, no hay... no hay nada que Oh. sea ilegal o algo por el estilo en esa transacción. Yo te estoy pidiendo que pague los 30 y usted con todo el gusto va y los paga. Entonces, ese es el problema de la poca información Claro. que tiene la gente sobre este tipo de casos. Y una pregunta, ¿esos 4 años en los que prescribe empiezan a contar desde el momento que se adquiere la deuda o desde el momento que usted dejó de pagarla? Desde el momento en el que usted dejó de pagar la ¡Qué deuda. vivo! No, es cierto porque es parte de las mentiras que ellos mismos le dicen. O sea, es como, no, eso no va a prescribir porque usted... A ver, en el inconsciente colectivo de la gente que es honrada y trabajadora está como, dime, mejor voy pagando poquito a poco, 5,000 pesos todos los meses, y entonces nunca la dejan vencer. Y de hecho eso es importante lo que acaba de decir Maricruz. Por ejemplo, así en números como redondos y tenés un préstamo de 1,000,000 de colones con unos intereses del 10%. Entonces son 100,000 colones de intereses. Entonces le debes a la entidad 1,100,000 por año, ¿verdad? Porque lleva el 10% de intereses anuales. Lo estoy poniendo súper bajo y Sí. con números redondos como para que sea muy explicativo. Ajá. Entonces, Para que me digan, oiga, 10. exacto. Después, entonces vos llegás y decís, bueno, no, este mes le voy a pagar 50,000 colones, que me acabas de decir que los pague. ¿Qué pasa? El millón no bajó y pagaste 50 de los intereses. Entonces, si pagas después y dejas pasar más tiempo, ¿qué pasa con esos 50,000 colones? Nada.
digamos, se esfumaron porque lo único que hiciste fue pagar intereses y al lapso siguiente, al mes siguiente o al año siguiente debes 1.050.000 más los 100.000 colones de intereses. Me explico, va creciendo Ujú. la deuda por los intereses que van sumando. Entonces, esos 50.000 colones que para vos son importantes porque a nadie le sobran 50.000 colones de su salario, para ellos no es nada, no estás pagando nada, no estás amortizando tu deuda y te estás desbalanceando, por decirlo así, económicamente. Claro. Entonces, pasa mucho, por ejemplo, con arreglos de pago, que son así. O sea, te dicen, hagamos un arreglo de pago y pagas eso y entonces de aquí a 60 meses o a no sé cuántos meses terminas de pagar. Nunca vas a terminar de pagar. Qué rajado. No, y de hecho es parte como de lo mismo que se queja la gente, porque, bueno, como yo trabajo en una institución bancaria, llegaban a mí y me decían, es que usted sabe que es ilegal acumular intereses de los intereses, y uno, señor, vea, le voy a pasar el número a mi hermana, no mentira, no le voy le voy a pasar el número a mi hermana para que ella le explique bien, porque el problema de la capitalización es que no estás cobrando intereses sobre los intereses, sino que los intereses se hacen en el capital, o sea, en el lleno. El primer mes debes 1.100.000, pero después debes el 10% de ese 1.100.000, porque todo se junta en una sola deuda. Entonces, como dice Mariajo, nunca van a terminar de pagarlo y no son intereses de los intereses, porque los intereses se acumulan sobre todo el capital, sobre el lleno de las cosas. Exactamente. Pucha. O sea, no van a salir nunca. Exacto. No, por eso En realidad sí, o sea, Solo que tiene que ser un pago no, al significativo. contrario. O sea, Hay antes que de dejar de hacer pagar. cualquier pago que te llaman y te dicen, pague 50.000 colones para dejarlo en paz, antes de hacer ese pago, tiene que asesorarse. O sea, antes de ir a activar una cuenta que puede ser que esté prescrita, antes de ir a gastar 30.000 colones de intereses que no vas a volver a ver y no vas a amortizar, asesórese, Cambie el busque número. también, pero no, busque realmente cuál es su deuda, si ya tiene proceso judicial, si ya tiene embargo, por ejemplo, porque hay personas que van y pagan un proceso, pagan un arreglo de pago y ya tienen el salario embargado. Entonces, me explico, es como, Sí, ya me imagino que la entidad bancaria no va a decir, ya quíteselo a ese muchacho. Yo confío en él. no, Yo creo- eso no pasa exactamente. Y el exacto. embargo de salario te lo hacen sin avisarte. O sea, el embargo de salario llega a recursos humanos de tu trabajo y ellos tienen que aplicarlo. Sí, por ley. No hay Exactamente. forma. Entonces ellos lo aplican, te rebajan y usted sigue con un poquitico menos. Y mucha gente no se da ni mucha cuenta. Majo, hablando de embargos salariales, ¿de cuánto es el embargo salarial permitido por ley? Como que a usted no le pueden quitar el 100% de su salario, ¿es No, cierto? no jamás. Digamos, hay varias formas de hacer embargos de salario. Depende de la empresa y de la política de embargo de la empresa. Por ejemplo, el gobierno solo te aplica un embargo. No puede haber múltiples. No, el gobierno no te aplica más de un embargo a la vez. Entonces, ¿qué pasa? Llega el primero, te embargan todo lo que es de embargo y el resto tienen que esperarse a terminar este que está acá. ¿Y qué pasa si pasan 4 años en ese tiempo? ¿Uno puede prescribir esas otras deudas? Depende del, o sea, hay miles de posibilidades en un proceso judicial, digamos, o Ok. sea, pero sí, por ejemplo, puede ser que te embarguen el salario, no te hayan notificado y esa plata se empiece a acumular en el proceso judicial. Si no te logran notificar en los 4 años, podría ser que vos prescribas esa deuda y te devuelvan la plata. No, yo decía más en el caso de, como solo hay un embargo y puede que la persona tenga otras deudas, como solo puede haber un embargo, esas otras deudas por 4 años no recibirían un pago. Es como Es yo que gané, digamos que papo. igual el que tiene embargo no está recibiendo pago, porque no se lo están pagando a la entidad, lo estás pagando en el juzgado. Oh, Entonces no es lo mismo. ya veo. Sí, por eso me imagino que presionan tanto para reactivar la cuenta porque ya un cobro a nivel judicial no les genera casi que nada. Sí, digamos, un cobro a nivel judicial sí genera. ¿Por qué? Porque todos los años
hay intereses que se suman a la deuda. Entonces, todos los años se suman intereses. Y gastos de honorarios de abogado y todo el asunto. Entonces, sí la deuda sigue creciendo a nivel judicial también, pero de una manera diferente. O sea, ya los intereses se empiezan a calcular y calcular y calcular. Buenos días, señorita Arias, producción aquí. Tenía una consulta a propósito del tema, relacionada con el negocio que a veces se vuelve... ¿Perdón? Qué linda producción. Sí, linda la producción. Una pregunta a propósito del negocio que desgraciadamente dentro de los fines de lucro y usura se meten muchos bufetes de abogados que se especializan en precisamente cobros judiciales y esas infladas que se pegan de ciertas sumas que a veces hasta triplican el monto original. ¿Hay alguna manera de controlar esa manera en la cual inflan tanto a veces una cifra para cobrarse su propia ganancia o intereses estos bufetes de abogados? Sí, no. A ver, digamos, volvemos al ejemplo del 1.000.000 de colones. El problema es que cuando la ley dice que uno puede sumar el 50% de ley de la deuda. Entonces, si vos debes 1.000.000 de colones, el 50% son 500.000 colones. Por eso es, y cuando uno presenta la demanda, siempre le ponen ese 50% de ley, que realmente no existe. No es como que vos lo debes, porque ese 50% de ley es anticipando intereses y otras cosas. Entonces, lo que pasa es que a la hora que uno lee la ley, sí está permitido, digamos, ese 50% de ley. Pregunta difícil, ¿ah? Entonces, sí, entonces digamos, difícil, ellos ¿ah? hasta cierto punto, pues ellos cobran lo que cobran, y si a vos te notifican y vos no peleas eso, entonces lo estás aceptando. O sea, cuando uno le llega la notificación judicial y uno no la contesta, porque pasa mucho que la gente le llega la notificación, en el mismo papel dice, tiene 5 días para contestar, y lo meten en una gaveta porque si no lo veo no existe. O sea, es una lógica muy No extraña. pasó. Suena como algo que yo haría. Exacto. Este papel está muy feo. Ajá. Yo le voy a pegar esta estrellita donde dice el monte. Yo creo que es como que llega el tráfico, uno sale un parte y uno no lo ignore. Es como, no Se está. pone lentes de sol y es como, no lo escucho oficial. Pero pasa mucho que la gente y lo deja ahí pasar. Usted tiene 5 días para contestar. Si usted no contesta en estos 5 días, estás aceptando todo lo Y que uno dice puede esa contestar demanda. así como, no, ¿por qué no? Es como, No. tome, no. No, me No. imagino que sí hay que Muchas contestar gracias, es, no. Paso. no acepto estas cosas. Exacto, o sea, esto que está aquí está mal calculado, esto que está acá no aplica, yo nunca adquirí esta deuda, o sea, Ujú. porque he visto casos en los que hay un cobro judicial y ella dice, es que yo nunca recibí ese monto, digamos, yo sí tramité el préstamo, pero nunca me lo dieron. Oiga la vara. Ay, perro, yo tengo que revisar esas varas. Entonces, ah, perro. No. Entonces, y sí he visto casos donde, y en qué momento yo acepté, es más, en qué momento me desembolsaron, porque si les Ujú. hubieran desembolsado, todavía usted dice, no, digamos, no lo aceptaste, pero recibiste la plata, ¿verdad? Ajá, es una por otra. Pero no, o sea, tengo casos y he visto casos en los que la muchacha dice, es que a mí nunca me desembolsaron este préstamo. Entonces, ¿qué pasa? La notifican y usted no va y dice, es que a mí nunca me dieron este préstamo, Es como o sea, es lo aceptarlo. exactamente, te estás allanando, estás aceptando que esta demanda es cierta. Uf. Qué rajado, mae. Es que hasta que uno escucha un profesional se da cuenta de el mierdero en que clase estamos, idiota mae. que uno es. No, porque DJ, ya eso le da miedo, porque a veces uno imagino que para quiere responder pedir a un estos préstamo y uno... correos, Sí, pero Igual hay ¿qué que no? asesorarse, porque no es como que uno va a responder, no, esto está mal calculado. Y uno, ojalá Igual sea es- alguien que lo que sacó fue una olla freidora. Es lo que les No me estoy almacén. diciendo. También una cosa es estos bufetes que te llaman y te dicen, vea, usted debe esto y esto, y él tiene que hacer esto y este pago, y me explico. O sea, una cosa son ellos y otra muy diferente es a nivel judicial. O sea,
Esa deuda que te están cobrando es cobro administrativo, digamos. Ahí lo que te están haciendo es un cobro administrativo, te están volviendo loco para que pagues. Claro. Los bufetes. Sí. Ujú. Una vez que no pagas y ya llegan a un punto en el que no vas a pagar, lo meten al proceso judicial y ya lleva, o sea, son cosas como similares pero diferentes. Los bufetes son como la contraparte, o sea, como Goyo contratando unos abogados que están cobrando eso. Esa era la pregunta, Sí. Sí, producción. exactamente. Sí, o sea, sí sé que los bufetes básicamente le compran las deudas a los bancos. Los Sí. bancos no pierden porque bien que mal el bufete casi que dice, déjeme esa bronca a mí y el banco se ahorra todo el costo judicial que tendrían, ¿verdad? Porque algunos bancos han recortado, por los últimos años han recortado sus departamentos judiciales. El problema es cuando el bufete no logra llegar a un acuerdo. Obviamente por eso es que los bufetes inflan las cifras, ¿no? Exactamente, y ellos tienen que tener una ganancia. ¿Por qué? Claro. Porque de la deuda de este 1.000.000 de colones que le debes al Popular, ellos te cobran, o sea, ellos te compran la deuda, o sea, yo le compro la deuda al Banco Popular de 1.000.000 de colones. Entonces yo necesito recuperar ese 1.000.000 y ganarme algo. Claro. Sí, y además, Es impro judicial. Improjudicial. improjudicial es como, ¿Y comprar esa deuda es un Tengo- riesgo o es una ganancia? Para ellos es un riesgo. ¿Por qué? Porque cabe la posibilidad de que no te la logren cobrar. Ah, la sangre, Cristo. Ujú. O sea, ellos no siempre van a tener la ganancia de estas deudas. Por eso compran una cartera. O sea, compran un montón de deudas que están pegadas, que no lograron cobrar, que ya pasaron por incobrables. Entonces ellos compran una cartera y de ahí recuperan. Algunas se recuperan, otras no. Y algunas logran meterles un montón de intereses. Una pregunta, Majo. He escuchado que hay ciertas pensiones que son inembargables. La pensión es inembargable. O sea, si vos estás pensionado, no te pueden meter un embargo sobre la pensión. Mm. Ahora, el detalle es el rayos. siguiente. Muchas veces pasa que usted adquirió la deuda antes de pensionarse y Mm. usted aceptó un rebajo Uh, automático de esa deuda, que eso también ya es diferente. claro. Entonces, ¿qué pasa? No te están embargando la pensión, te están haciendo un rebajo automático que vos autorizaste desde que era salario. Sí, se jodió. pero tal vez un poco, creo que es, no sé si era la pregunta de Elliot o si se la contestó, pero entonces me surge la pregunta porque he visto compañeros y personas que son papás por bendición, dijo. Entonces, ¿qué es? Digamos, a todos nos llega ahí el rebajo de las entidades y al papá de la bendición que le paga 6,000 pesos no le llega porque los salarios con pensión no se pueden. Sí La se pensión es como lo pueden más embargar. importante. Sí, la pensión es lo más importante y va de primero. O sea, la bendición es lo primero en Costa Rica. Grande, Pani. De hecho, digamos, cada entidad tiene su forma de hacerlo, digamos, porque pues no es, o sea, como que esa no es la regla. Pero el orden va pensión, embargos, primero van las deudas que usted tenga a nivel crédito personal, después van las que tienen fiador y de último las que son hipotecarias o prendarias. ¿Por qué? La pensión es lo principal porque así como usted acaba de decir, la bendición va primero. Entonces, la pensión siempre tiene prioridad e incluso Excelente, papá Luchón. si, digamos, Se por llama el ejemplo, si episodio, tu la salario es bendición de va 500,000 colones, pero tenés una pensión de 200,000 colones, el embargo no te lo van a calcular sobre los 500, sino sobre los 350 que te quedan después de la pensión, o los 300 que te quedan después de la pensión. Se quita, digamos, del salario bruto que tenés ese monto de la pensión y de lo otro es que te lo calculan. ¿Y la caja? Sí, por supuesto que los rebajos de ley es lo primero. La Maki viendo cómo es. Mari, es como, ¿pero qué me pueden quitar de rebajos? O sea, por supuesto que los rebajos de ley están, o sea, esos ni siquiera se El banco ahora no cuestionan. tiene seguro. O sea, exacto, esos ni siquiera se cuestionan. Eso va ya calculado dentro de su salario siempre. O sea, eso nunca, nunca, nunca lo van a quitar, ni hay cómo quitarlo porque, o sea,
Los rebajos de ley son de Ya me ley. aquí pensando cómo robarle la caja. así como, No, por eso no, me no. vestí de negro así, todo mafioso. es como, No, no, se lo voy a no. quitar O sea, a la yo me refería a los rebajos de deudas que ya van después, ¿verdad? Ok. Majo, te puedo decir Majo, ya estamos en confianza. Dime. Bueno, Majo, una pregunta. La nueva ley de usura que pasó a finales del año pasado, ¿en qué está afectando todo este asunto de cobros judiciales? La nueva ley de usura realmente llegó a ayudarle mucho a las personas Para que que no los usuraran. tenían, Sí, ya está. no, que tenían las deudas al día. Hay personas que ganan 1 millón de colones, 2 millones de colones, pero les llegan 50.000 colones de salario líquido, 30.000 colones de salario líquido. ¿Por qué? Porque tienen todo en deudas de rebajos automáticos. Entonces, la nueva ley de usura le protege, la mal llamada ley de usura, le protege el salario mínimo inembargable a los trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? No te van a dejar endeudarte más del mínimo, digamos, dejándote el mínimo para que vos tengas con qué vivir. Entonces, esos son como 200 y alguito de salario mínimo inembargable que ya esta ley te está protegiendo. Esta ley solo está aplicándose, o sea, digamos, aplica para las deudas nuevas. De aquí en adelante, o sea, de la ley en adelante no se puede, pero de la ley para atrás no ha sido tan retroactiva. Entonces, para poder aplicar la ley, digamos, el trabajador tiene que ir a decir, aplíquemela, porfis. Que de nuevo, que si la persona no sabe, no lo va a ir a hacer. Exacto. Y, uy. Exacto. No, y pasa mucho que, digamos, vos te endeudas, sacás el préstamo personal, otra vez, el 1.000.000 de colones. Con los rebajos de ley y todo el asunto, te queda como en 850, digamos. Por ahí anda. Entonces vos llegás y te endeudas y pedís una de 150, entonces ya te quedan 700. Pedís otra de 200, entonces ya te quedan 500. Entonces de 500 para abajo te dicen, no, es que ocupamos un fiador. Entonces el fiador te firma y si no te lo rebajan a vos, te lo rebajan al fiador. Y usted no le va a quedar mal a su fiador. Entonces mucha gente en este momento, digamos, en esta situación, no aplica porque ¿cómo le voy a quedar mal a mi fiador? Y después le van a empezar a rebajar los 200.000 colones al fiador y me explico. Entonces pasa mucho que ya llegando a una situación así, la gente no tiene con qué vivir. Porque sí, eso era justo a donde iba yo. Pero entonces ahora una persona con salario mínimo ya no puede pedir préstamos. Bueno, obviamente tampoco podía, pero a ver, ya ni siquiera puede sacar una olla rosera porque Sí la puede. gente le va a decir como, no, porque no le puedo quitar plata de su salario. No, Usted sí. le alcanza para esta plancha de pelo, la verdad. Si salario mínimo inembargable, digamos, si usted la saca paguitos, Sí, obvio, no es, aquí si tengo toda la plata no estamos hablando de créditos. no, Porque me también refiero a que está si esa usted lo saca parte como- paguitos, usted la saca y usted va y paga los 20.000 pesos al mes. Ahí tal vez sí te lo aplican. Lo que no se puede aplicar es el rebajo. Que tu patrono te haga el rebajo. Pero usted sí puede ir a sacarlo. Por eso, pero digamos, Ah, ahí ok. sí estoy jugando como el papel de abogada del diablo, porque es como, Dino, ¿para qué le voy a prestar plata si no se lo puedo rebajar? Entonces la ley de usura como que está dejando un poco a la gente... Sí, digamos, es que sí, no, A ver, porque es lo que Como te sin estoy acceso a diciendo. crédito. Sí, porque aunque usted tenga disponibilidad de pago y capacidad de pago, a ver, una pareja de la clase media que los dos ganan 500.000 colones, no les van a dar ningún préstamo porque a ninguno de los dos les pueden rebajar el salario más de, bueno, hacerle ninguna rebaja significativa en el salario porque ya ganan como lo mínimo. Pero es que a lo que entiendo funciona en el rebajo automático. Mientras ellos hagan Exacto. pagos voluntarios, todo bien. Exacto. Ok. O sea, lo que yo no puedo hacer como patrono es dejarla a usted sin salario mínimo inembargable. Ya como usted agarre su salario y lo maneje, pues es problema suyo, Por digamos. eso, pero las Discreción. entidades financieras Las no van a entidades querer financieras prestarte. sí prestan, Ok. pero a un interés, a un plazo muy alto, me explico, porque
Si lo único que puedes pagar son 20.000 pesos y me estás pidiendo 1.000.000 de colones, ¿cuánto vas a durar pagándome ese 1.000.000 de colones de a 20? Lo quiero 47 años. Sí, préstamo, ya un entonces, préstamo hipotecario, pero para 1.000.000. pero hay como... Yo tengo el cuarto. ¿Y qué ha visto? O sea, me imagino que ha tenido y ayuda a un montón de gente. ¿Cuál ha sido el monto más alto de una deuda que usted ha visto? Ah, no. 150 millones. ¡Jue puta! En total, todas las deudas, digamos. O sea, sumando todas sus deudas, diría como 150, tal vez más. Pues la vez que me ayudó a mí. 150 millones. Mae, 150 Y millones. esa persona sigue viva. Sí, y sí, Seguro pagando. ganaba mucho, Sigue podría ser pagando. como un productor muy importante. Mi Guiño, recomendación fue, guiño. váyase del país. no. De hecho, mi recomendación en ese caso fue una declaratoria de insolvencia. O sea, declararse insolvente, ¿para qué? Para que las deudas entraran todas en un mismo saco y fuera pagando con un mismo embargo todas sus deudas. Entonces, sí, Y pagarlas toda la vida, ¿no? pues sí, un proceso de insolvencia dura muchos años. Uf. ¿Cuánto tiempo dura más o menos? ¿Y qué puede y qué no puede hacer usted ya una persona, o sea, una persona insolvente, qué puede hacer y qué no puede hacer? Matarse. No, no. ¡Qué feo! Una Vender el persona cuerpo. insolvente, a ver, la insolvencia es ya un recurso como muy extremo, por decirlo Ujú. así. Pero es una figura muy útil para las personas que tienen muchas deudas o que deben mucho dinero. ¿Qué pasa? Los rebajos automáticos mantienen todas sus deudas al día y usted las va pagando, pero usted se queda sin plata para vivir. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? La gente empieza a financiarse con tarjetas de crédito y le pagan el mínimo a la tarjeta. Pero va sumando. Exactamente, va sumando, llega un punto en el que la bola de nieve es inmanejable. Entonces, la insolvencia para este tipo de casos es muy útil. ¿Por qué? Porque todas las deudas que tenés en mora que te están generando un interés del 45% de intereses, porque más o menos por ahí andan las tarjetas de crédito, entran en un mismo saco con las otras que son un poquito más amigables, que son préstamos personales, que son del 15%, y todos pasan a tener un mismo interés. Del cómo? 50. No, No, obviamente ¿Se es hace un más promedio bajo. de los Se intereses? no se hace un promedio, es a nivel ya judicial. Ah, O ok, sea, hay ya es una un tasa proceso, fija. exactamente, hay una tasa a nivel judicial y todas las deudas entran en ese saco. Entonces, yo legalizo mi deuda, yo banco legalizo mi deuda y yo le digo al juzgado, este muchacho a mí me debe 3 millones de colones. Entonces, esa deuda ya no va a crecer más. Eso es lo que le debes y ya, eso es lo que te van a pagar. Eso fue lo que usted legalizó y eso es lo que le van a pagar. Entonces, eso le ayuda a la gente porque llega un momento en el que ya para, digamos. O sea, a partir de aquí, lo que tengo que hacer es pagar, pero ya las deudas no me van a crecer. Claro. Sí, ya. Entonces, eventualmente logras salir de la situación y eventualmente logras pagar. Sinceramente, yo O solo he visto morirse, una o morirse. insolvencia terminarse, porque dura 10 años, dura muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque de un salario de 1.000.000 de colones te pueden embargar 100.000 colones al mes, más o menos. O sea, no es ese monto porque obviamente tendría que hacer el cálculo en la computadora, pero digamos, de ese 1.000.000 de colones que vos ganás, te embargan 100 para pagar estas deudas. ¿Cuánto tiempo vas a durar pagando 150 millones o Sí, lo que sea? 150 millones a 15 años serían 10 millones por año. Eso no se saca. No, es que ese es mi punto. Se Entonces, va- por ya- eso ya son se va procesos que viendo. duran tanto tiempo. Entonces, no es que la insolvencia dura 10 años, es que dura hasta que se pague. Exacto, es que son muy largos y duran mucho tiempo porque es hasta que vos termines de pagar. Y te Además, establecen el monto. Y obviamente la gente es como, no, este No, mae es un- tiene se calcula insolvencia, como no un se le da embargo. una tarjeta y lo así. que te Ok, rebajan del imagino. salario se calcula como un embargo. Ojalá sea salario mínimo que les rebajan como 10.000 al mes.
Y obviamente ocupa en la 4 insolvencia vías. ya no le van a dar una tarjeta, Exactamente. una La insolvencia ya insolvencia no le van a dar implica una que no casa. sos sujeto de crédito de nada. Sí. O sea, sea, no no tenés puedes derecho, decir ni a no tenés Goyo. derecho, no, ni a Lisa a sacar un celular, digamos. Wow. O sea, no sos sujeto a crédito de nada porque es una muerte civil, digamos. Y mae. Civilmente Usted- no podés, Usted ha sido degradado de ciudadano a persona a que pag- a debió su deudor. vida. no, Y porque agradezca en que lo dejamos realidad, votar. no, en realidad no. ¿Por qué? Porque de todas Solo formas, porque ante va a la votar por situación en la que estás, liberación, ya no Jordi. sos sujeto de crédito. Sí. O sea, en la situación en la que la gente ya está, ya no es sujeto de crédito. Sí, Entonces, sí. no hay diferencia Ajá, ajá, ajá. con la situación actual a la situación en la que entras en ese sentido. Tampoco podés salir del país, no podés abrir cuentas de banco nuevas, no podés Uno no tener... puede salir del país. No puedes salir del país. Ah, madre, no llevar a Disney a los Wow. chiquitos. Solo tiene que Imagínate valer a alguien con la el vendedor tarjeta. así, el almacén que está tratando de sacarle financiado una refri, se mete el sistema y ve que es 150 millones. No. Lo ahueado que se puede poner ese man. Es No, mae, y yo ellos- ocupaba esta venta. Sí, los más están felices cuando uno les da pelota y es como, venga, si quiere me da su cédula para investigar y ¿Se lo no sé puede qué, llevar se ya? puede Ah, no, llevar no, toda no. la línea. Ah, no, usted no, porque los más dan por sentado que uno puede. Dígame. Pregunta, señorita. Primero que nada, no sé si se podrá hablar de alguna manera en la cual cualquiera que esté interesado en recibir alguna asesoría financiera o que necesite ayuda legal por algún lado, si se le puede contactar a algún bufete en específico. ¿A mí? Sí, Sí, directamente aquí vamos a poner el número de mi hermana, aquí, Ok, vamos a poner entonces ahí. María el Juárez. El inútil de producción ponga eso en información abajo, entonces. Sí. Ok, Sí, listo. claro. Y bueno, y la otra pregunta, ahora volviendo al tema ahora que estaba mencionando lo de la gente que quiere rehacer su vida comprándose una refrigeradora. ¿Qué pasa con aquellos que por A o por B lograron ya solventar su situación? Ya sea que llegaron a un acuerdo de pago y lo pagaron, hablaron directamente con el banco, se pegaron la lotería, Crisis de la mediana edad. se murió un pariente que le dejó una herencia, entonces fulano de tal debía 5 millones y ya los logró pagar y se tenía un despelote o tenía ya un caso en juzgado. ¿Cómo puede esa persona limpiar su expediente y volver a la vida normal, pudiendo ya comprarse muchas refrigeradoras? ¿Cuál es el proceso para evitar pasar por los 4 años de caducidad? En el momento en el que ya estás al día, pagaste todo, no le debes nada a nadie, es importante tratar de ir a pedir un crédito. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que las entidades no limpian a la persona. Estás limpio en su jefe, pero salís con deudas en crédito, en Equifax, en todas estas Plataformas. bases de datos, ajá, Ujú. que tienen la información. Entonces, ¿qué pasa? Si no te limpian la información, no te van a dar el crédito nunca. Entonces, hay un proceso de limpiarlo en estas entidades. Uno tiene que mandar la documentación correspondiente de la deuda que te sale. Entonces, por ejemplo, un proceso judicial que ya está terminado, usted con la sentencia del proceso ya terminado, va y pide que por favor le limpien porque ya eso está terminado y ya esa deuda se murió, ya no existe. Y ellos tienen que limpiarte. Usted también hace eso, como que si yo ya tengo mi orden judicial, Sí, Y yo ese- también ese- hago y eso. mi ese sentencia, proceso- yo la llamo y le digo, hey, Majo, usted puede darle esto a Credie y Sí. usted va a Credie y va... Yo no voy a Credie, yo te hago el proceso, sí, digamos, es un escrito que se manda a todas estas entidades y se va a dejar. Ok, y es un escrito, tiene que ser un Tiene que abogado, ser- o yo tiene puedo que- decir, hey, no. vea, Credie, que ya pagué. Bueno, usted lo puede hacer solo, pero necesita, Pero se le ríen en la cara. Los de- no, necesita un recibido. ¿Por qué? Porque el tiempo tiene que pasar 5 días o, me explico, o sea, usted tiene que decirle a ellos, tiene 5 días para que me limpie Mm. o tiene 5 días para que me saque de su base de datos. Ah, ok, usted tiene que darle una fecha límite. Exactamente. No es como cuando pueda, me saca. No, porfa. o sea, Cuando tiene me que hagan esa decirles- vueltica. por lo general son 5 días y ellos tienen la obligación de hacerlo, pero usted mismo les solicita Aló, Equifax, que en los todavía. próximos 5 días hábiles lo Oh. limpien. Si usted no solicita que lo limpien, ellos no lo van a limpiar nunca.
A menos de que la entidad, o sea, si yo le debía X cantidad a Instacredit, digamos, ¿qué le interesa a Instacredit estarme limpiando nada? Sí, claro. Entonces, Hola, ¿se acuerda cuando ustedes me llamaban a molestar? Soy No. yo. Oh. entonces ellos no, por lo general, ellos no limpian después. Uno tiene que pedir que lo limpien con la documentación de que ya estás al día. Ya Ok. pagaste, ya hiciste un arreglo de pago, ya cancelaste por completo o ya se terminó a nivel judicial mi deuda. Y Es solo para continuar con la misma pregunta. Eso ¿Qué? es con las entidades, en este caso ya sea bancos, servicios privados de crédito. En la SUGEP, Su jefe limpia, sí, su jefe sí limpia. De hecho, mucha gente está limpia en su jefe y no le dan crédito porque tiene manchas en Equifax, por ejemplo. Sale con problemas. ¿Y por qué ellos no van a, o sea, bueno, así funcionaría si fuera perfecto, o sea, como que ellos deberían preguntarle a su jefe, ¿esta deuda qué? No, es que ellos no le preguntan a su jefe porque ellos son bases de datos Mm. que les mandan la información. O sea, Porque su jefe no se pone la 10 y manda bien la información. porque es diferente, digamos, su jefe limpia después de un tiempo. O sea, ya su jefe, usted está manchado 4 años y la entidad no volvió a decir que usted sigue manchado porque sigue en el proceso judicial y tiene el embargo y está notificado y todo el asunto. Entonces su jefe automáticamente, después de que usted no le reportó 4 años, limpia. Por eso, pero ¿cómo puede hacer? Eso fue lo que la pregunta, o sea, ¿cómo se hace para que eso no dure 4 años? Como, ya ¿Cómo pagué, ahora sí, tome su jefe, tómela, aquí está, póngase la 10. Tómela. Démela. No, es que el asunto, o sea, digamos, todas las entidades tienen obligación de mandarle a su jefe, bueno, no, mentira. Por ejemplo, hay entidades que le tienen que mandar a su jefe, bancos, financieras y todo el asunto, y hay otras que no, porque no son reguladas, Como Goyo. como imagino, Goyo, como ajá. Beto Le Prestas, no son reguladas, bueno, ahorita sí, pero está empezando a ser regulado porque ya ahorita todas las entidades financieras ya están siendo reguladas por su jefe. Igual no se preocupe, Majo, diga que la busquen, nos llamamos los bateadores. No se preocupe. Pero es que es diferente, digamos, ahí el asunto es que, por ejemplo, si vos pagaste ya el proceso, vos sí tenés derecho a que te limpien, pero o sea, hasta que vos tengas la documentación de que ya pagaste. Incluso en su jefe, digamos, si usted ya pagó, si ya se terminó, en su jefe sí automáticamente limpia. Todas las demás entidades hay que ir a decirles que por favor, aquí está la documentación, límpiame para yo poder sacar un préstamo. Ok. Mariajo, tenemos a doña Marta de la Pitaya de San Carlos que nos consulta. Yo saqué una olla de cocimiento lento en un almacén. Ahora me llaman de números privados a todos mis familiares y a mi trabajo también. ¿Es eso legal? No, digamos, tienen derecho a llamarlo a usted. ¿Qué pasa? Cuando yo voy y saco la olla de crecimiento lento, yo solo firmo, nadie lee. Y cuando le piden a usted, le dicen, usted me da 2 o 3 números de contactos para pedirle referencias suyas. Entonces, esas referencias que usted está dejando ahí, ellos llaman a esas referencias, que usted les dio el número y usted les dio la autorización de llamarlos. A su trabajo los llaman y para hacer presión, ¿verdad? Y usted está reportado en la caja. Entonces, ellos no pueden dar información financiera suya a nadie. O sea, ellos no le pueden decir a nadie cuánto debe usted o hace cuánto no paga, por ejemplo. Pero sí le pueden decir que tiene una deuda, que es lo que hacen. A nadie le dicen, es que debe tantos millones. Ajá. No, lo que le dicen es que estamos embargándolo por un proceso judicial de una deuda que tiene. Entonces ya la gente con eso se asusta mucho. Fijo. No, y aparte la vergüenza de que le pega el color en el trabajo. Ajá. Es como, Exactamente. ya Juanita, la de recursos humanos, sabe que soy un deudor. Eso también, yo en eso también les puedo ayudar, digamos, porque se hace un escrito que se manda a la entidad donde usted le dice, solo me pueden llamar a mí, a estos números de teléfono y a este correo electrónico y no pueden volver a llamar a absolutamente nadie más. Ah,
Usted dice, ya no tienen mi permiso. Exactamente. En Usted- caso de irrespetar ese escrito, esa orden. se puede poner una denuncia en la PROAC. Oh, Es como un +4 en uno. tomen. Es un +4. ¿no? Sí. Sí, se puede poner una denuncia en la PROAC. Entonces, si usted va y les deja el escrito y usted tiene un recibido donde a partir de tal fecha no lo pueden volver a llamar a su mamá y usted le pone una aplicación al teléfono de su mamá para grabar llamadas, su mamá cuando la llaman le dice, muchacha, yo a partir de este momento estoy grabando las llamadas con ustedes. Vea, nunca más. ¿Por qué? Porque ellos están obligados a cumplir lo que usted les está diciendo y por ley tienen la obligación de no llamar a personas ajenas a la deuda. Pueden llamarlo a usted, pueden llamar a sus Y no hay fiadores. forma de que no lo llamen a usted. No, a usted Usted tiene el derecho a tiene el llamarle derecho. para hacerle la Sí, gestión manda de hueva, cobro. No existo. Ya. Marín le quiere Olvídese. hacer ghosting a Pero la digamos deuda. también, en el reglamento dice, porque se aplica el reglamento de Pero es tarjetas que de es lo crédito, mismo que la gente en no el le reglamento contesta. dice que lo pueden llamar en horario de oficina, por ejemplo, pero no lo pueden llamar a las 12:30 de la noche, que también pasa, digamos, hay gente que lo llaman en la Eso noche, pasa. sí, Haciendo extras ahí. Uf. hay gente que llaman en la noche y recibe llamadas de madrugada y en la noche y no tienen paz y es una cosa terrible. Entonces, vos podés, dentro de lo que usted puede decir y puede hacerlo, es llamar, llamar, Coma mierda. Llamar a la llama que llama. De, grabar "Aló". las llamadas. Si usted empieza a grabar las llamadas, tiene pruebas de que las cosas que están haciendo están incorrectas. A partir de que usted les dice, voy a empezar a grabarles las llamadas, el tono baja por completo, la información que le dan cambia por completo, todo cambia. ¿Por qué? Porque Oh. usted tiene una prueba Ujú. y puede ir a poner una denuncia con esa prueba. Wow. Sí, son cosas súper simples que uno no sabe Entonces, Ajá. y hace un montón de diferencia. Pero es que para eso uno y ocupa por ejemplo, asesorarse. por ejemplo, las llamadas perdidas no cuentan como pruebas. No. Sí cuentan como pruebas porque te están llamando y llamando y llamando y llamando, pero ellos tienen derecho a llamarlo a usted hasta que usted conteste. No, por eso, pero digamos, a mi Llamadas mamá, perdidas a otra gente. las llamadas perdidas a mi mamá no son una prueba. Mi mamá tiene que grabar la llamada. No, si su mamá tiene llamadas perdidas, hay que buscar, o sea, demostrar que ese número de teléfono que es del que te están llamando es para cobrarle a usted. Mm. Ah, Perfecto. sí, entonces sí es importante grabar las llamadas porque eventualmente ellos pueden decir, no, nosotros las llamamos todas esas veces para ofrecerle un préstamo porque había sido una excelente señora contestando todas las veces que la hija nos debía O lo llaman de tanta un privado, plata. entonces puede que haya un montón de llamadas, pero no queda registrado el número. Exactamente. Entonces sí es importante tener pruebas. O sea, cuando usted va a poner una denuncia, usted tiene que probar que lo que usted está diciendo es verdad, que el acoso, que la ansiedad, que el estrés que le genera es real, digamos. Si me genera ansiedad, ya no me pueden llamar. La madre es como, señor, esto Majo, me está dando nah. ansiedad, ya yo no quiero que me llamen. No, Majo, pero- una última pregunta, Majo, a propósito del acoso telefónico y todas las opciones para cuando estás lidiando con cobros agresivos. Y hablando de agresividad, las empresas que brindan préstamos que no son propiamente oficiales o legales, entiéndase, por ejemplo, don Adrián le presta, Ujú. estamos cambiando, ¿verdad?, para respetar ajá. el anonimato. ¿Esas son entidades reconocidas? ¿Tienen Esas son, algún- no, esas son las financieras no oficiales, exactamente, no reconocidas y no tienen sí están reguladas por su jefe en este momento, porque actualmente todas las entidades financieras que apliquen al artículo 15 y 15 bis del reglamento tienen que estar reguladas por su jefe, pero no están reguladas por su jefe en el sentido que, por ejemplo, no tienen la obligación de pedir un SIC, que es la información de su jefe. Ellos la información la sacan de Equifax o de crédito, de alguna de estas. O sea, sí tienen la obligación, en este momento sí tienen la obligación, pero es algo muy nuevo, es algo que se empezó a implementar hace 2 años, de 2 años para acá. Y todavía va caminando, digamos, apenas va a pasitos y apenas se van cumpliendo
las regulaciones de esto. Y estas entidades, entonces, con esa regulación, tienen que hacer el mismo proceso de cobro judicial, pasárselo a un bufete Bueno, de siempre abogados. han tenido la obligación para poder cobrar de hacerlo así. O sea, siempre para poder cobrar una deuda que está en mora, tendrían que entrar a un proceso judicial. Pero, Mandan a los enanos, ¿verdad? Eso es lo que hacen. exactamente, ellos tienen diferentes formas de hacer las cosas que no son como muy reguladas y Y muy... muy pacíficas. Exacto. Los enanos, Dios mío. Sí, ¿No has exacto. escuchado ese término, que le mandaron a los enanos? Sí, de hecho, había Ves, una, vos sos de paz. igual había una empresa que mandaba enanos, literal, o sea, personas con enanismo, Ajá, ajá. con saquito y un maletín a cobrar. Sí, y a veces un gran maletín grande, pero es para guardarlo a usted. También. Sí. Bueno, ya esas cosas, ¿verdad? A nivel financiero no son como tan recomendables. Si usted Mariano, va a si me pedir un amenazan de muerte. préstamo, si usted va a pedir un préstamo con este tipo de personas, difícilmente va a llegar a cobro judicial. Oh, Difícilmente va a llegar usted al juzgado. oh. O sea, Mariano, ya para ir cerrando, nosotros tenemos una etapa del programa que se llama los MVPs, que es como un top de las cosas en las que se especializa el invitado. Podemos hacer como un top de 5 cosas que debería hacer una persona cuando entra a un cobro judicial. 5 cosas que tiene que hacer una persona Como los mejores consejos. cuando Ajá, llega a un Lo que cobro usted Buenas cree judicial. prácticas. Esto debería saberlo, sí o sí. Sí o sí. Número 1. Ok, Jugar número lotería. 1, Mi número. toda persona debería tener su usuario y su contraseña del Poder Judicial y entrar a revisar si tiene procesos judiciales. Eso como número 1 es súper importante. Y Eso se estoy aquí saca- con las caras que acaba de hacer hasta producción, no lo tienen. ¿En dónde se saca eso? En el Poder Judicial, en Oh. cualquier juzgado pueden ir a sacar esto y es súper importante que todo el mundo sepa qué procesos judiciales tiene, principalmente si tiene deudas, saber si ya sus deudas están en cobro judicial. Ese usuario se puede, solamente hay que ir personalmente. Hay que ir personalmente con su cédula y ellos le dan y le ligan el número de teléfono y el correo electrónico, se le dan usuario y contraseña y usted a partir de ahí puede entrar al Poder Judicial en línea y revisar. Siempre el Poder Judicial, siempre pionero en buscar maneras de evitar que uno salga a la calle y se contagie de COVID, ¿verdad? Hay que ir personalmente a crear el usuario y contraseña. Y digamos, ese usuario, o sea, No, olvídelo, continúa. Me di cuenta que iba a preguntar una estupidez y me detuve. Ese usuario me sirve para net. Este usuario y contraseña, a partir de que usted entra a ver si tiene cobros judiciales, busque asesoría. Busque a cualquier persona que sepa del tema Aquí vamos a poner otra vez el número, número de de Mariajo. Mariajo. para que le diga en qué estado están estas deudas. Digamos, entonces, si sus deudas están prescritas, prescríbalas. Si sus deudas no están prescritas y está notificado, fíjese a ver si tiene algo que hacer dentro del proceso. ¿Quién le va a decir? Yo. Ahí entro yo. Ahí entro yo, exactamente. Eso como punto número 3. Puya. ¿Y qué era lo que era? Bueno, ante un embargo, si a usted le llega un embargo y usted no sabía que tenía una deuda en cobro judicial, volvemos al punto 1, vaya y busque usuario y contraseña. ¿Por qué? Porque si el embargo incluso, este embargo no implica notificación del proceso. No porque a usted le embarguen el salario, quiere decir que usted ya no le quedó de otra más que pagar y todo el asunto. Podría ser que el proceso esté prescrito y le devuelvan a usted la plata del embargo. Y el embargo del salario es para dejarse la plata a ellos. Por Es supuesto. como, perdón, como para activar la deuda. Como para No, reactivar es la lo que le deuda. estoy diciendo, no activa la deuda. No es lo mismo un embargo de salario y un embargo de cuenta, que eso también es importante. Si le embargaron la cuenta, busca asesoría. Si le embargaron el salario, busca asesoría. No son la misma cosa, Sí, son imagino que cosas ellos lo que diferentes. buscan con reactivar la cuenta es que no llegue al plano judicial, me imagino. Exactamente. Una pregunta relacionada con lo de embargo de cuentas. ¿Por qué razón las cuentas en colones del Banco Popular tienen esa protección ante embargos que solamente aplica para pensión alimenticia?
El Banco Popular tiene su propia ley de creación y es por y para los trabajadores. Entonces tiene esta protección, Comunism. tiene esta protección cuando lo crearon. Entonces, las cuentas de ahorro del Banco Popular son inembargables. Eso es información nueva Los para mí. bateadores le dicen sí al Banco Popular. En el top 5 Nuestro yo voy a nuevo- poner de primero, tengo una cuenta en el Banco Popular, weón. Sí, si la usted tiene número uno deudas, es si el usted Banco tiene Popular. deudas, tenga una cuenta en el Banco Popular, donde maneje sus platas. Incluso, digamos, por ejemplo, si a usted le pagan en cualquier otro banco, y digamos, hay diferentes formas de pagar. O sea, usted entra a trabajar a una empresa grandísima y la empresa le dice, la otra semana viene el señor Ujú. para que su cuenta entre dentro de la planilla y las cuentas de planillas. La cuenta de donde le depositan a usted su salario es inembargable. Pero el banco no tiene por qué saber que a usted le depositan el salario en esa cuenta, a menos de que la tenga dentro del grupo de planillas de una empresa. Entonces, digamos, por ejemplo, usted llega, le pagan en cualquier otro banco y le embargan la cuenta y usted dice, no, es que es mi cuenta de salario. El banco no puede desembargar. Usted tiene que ir al juzgado. Y en Son los ese SAFIs. caso, ese es el SAFIS, digamos, que usted para poder ir al juzgado, se tiene que apersonarse al proceso judicial. Pero entonces las cuentas de planilla no son embargables. Las cuentas de planilla no son embargables. Siempre y cuando cumplan con ese... Exactamente. Lo que pasa es que el banco no tiene por qué saber que a usted le pagan la planilla en esa Ujú. cuenta. No, pero sí, tiene que ser literal planilla, sí. Exactamente. Como las empresas grandes. Exactamente. Mi gran empleador, que sí que me da seguridad. Pero digamos, si Estoy el, muy feliz y de para que trabajar te en esta devuelvan esa empresa. plata, tendrías que apersonarte al proceso judicial y decir, es que esta cuenta es la de mi planilla y la plata que está ahí es mi salario. Entonces ahí ya el banco... A regañadientes le suelta esa cuenta. Ujú. El problema es que ya te tendrías que apersonar al proceso judicial y eso tampoco es bueno, digamos. Igual lleva una inversión, ¿no? Hay que también llevar una nota de un abogado, Exactamente. Entonces, sea, si te si, embargaron si 80 tiene rojos, y- deudas, es importante que, por ejemplo, le paguen en cualquier otro banco, usted se mete, le pagan a las 3 de la tarde, a las 3:05 usted se mete y jala la plata al Banco Popular. Porque también hay un asunto como, sí, que lo que acaba de decir Emma, que eso es un proceso costoso, o sea, es como, a mí que me pagan por semana, me embargan la semana de salario y es como, no, para desembargar eso es como, para ir al proceso judicial tengo que pagar 150,000, que es menos de lo que que es más de lo que me embargaron, así que está bien, déjense esa plata ustedes. Pero Bueno, igual, es no. correcta la inversión porque si no te van a volver a embargar. Sí, va a seguir ocurriendo. Digamos, sí, no, el embargo de cuenta no es como que la cuenta está embargada y el resto de su vida va a estar embargada. No, ellos mandan y dicen, embarga esta cuenta, el banco se mete, no hay plata y mandan a decir, no hay plata. Entonces la cuenta incluso te la embargaron ahorita, pero vos la puedes seguir usando. El banco no le ofrezco, pa. Conozco un caso de una persona que tenía la cuenta embargada, no tenía plata y por alguna razón la usó y se le fumaron la plata al banco. Sí, es que ese es el asunto. Ujú. Entonces, por eso le digo, o sea, si le pagan en cualquier otro banco, se mete a las 3:05 y jala la plata para el Banco Popular. ¿Por qué? Porque ya por entrar a la plata al Banco Popular ya no te la pueden embargar. Vamos a adjuntar aquí los formularios para sacar una cuenta del Banco Popular. Banco Popular se está cayendo de un patrocinio. Creo que falta Se un punto está del cayendo. top 5. No, ya dijimos, Ya. hacer cuenta No del tienen Banco casi cajeros, Popular. pero para pagar en tarjeta sí. Y aún si uno entonces, pero ¿qué pasa si uno tiene un embargo con el Banco Popular? Ahí sí te pueden embargar. La cuenta no. Y ya te La jodiste. cuenta no, porque la cuenta es inembargable, aunque el proceso sea con el Banco Popular. Pero ellos ya saben que usted tiene plata. Pero sí te pueden embargar el salario. Sí, Ellos que no ya te llegue. saben Sí, que ya pasan por el proceso de hacer toda la vara con el patrono. me imagino que la entrada de la plata es como, no, papu. Ahí es donde ustedes tienen que buscarse una Esta empresa cuenta, hechiza ¿no? que no tenga. No, en ese caso lo que beneficios tiene de que la hacer caja. es que si el salario se lo depositan a la cuenta del Popular en planilla, entonces ahí más bien jala a el otro banco en el que tenía el otro embargo y así hace un loop durante las 2 primeras semanas o todo el mes hasta que le vuelvan a pagar la quincena. Y Majo, ya aquí ya Va al cajero corriendo, saca la plata y la mete debajo del colchón. para hacerle un poquito más de publicidad a usted. O sea, es caro buscar No. esta asesoría. No,
no es Ah, bueno. caro, no, a ver, uno sabe con lo que trabaja. Sí, porque me imagino que ahí hay una tasa de cobro diferente. Alguien de 150 millones de deuda, alguien que tiene una deuda, no sé, 50,000. una hora así. Depende mucho exactamente de la deuda, depende mucho de la situación de la persona, depende de muchas cosas, pero no es caro. O sea, una asesoría así no es cara y vale la pena. ¿Por qué? Porque Claro. te devuelve principalmente paz. Exactamente. Somos áreas, somos de confianza. No, si hasta, ya se cagó en toda la publicidad de María. Ya la mierda, todo. Vean qué cara más humana, vean qué cara más No, humana. si hasta en... Muchísimas gracias Muchas por gracias a compartir los con cuchillos. nosotros Gracias, hasta el Mariajo. final. Chao. Si no me embargan esta.